Método científico. Vamos a hablar primero de ciencia para poder entender el método científico. La ciencia es un conjunto de conocimientos objetivos, es decir, exactos de las cosas, obtenidos por medio de razonamiento ordenado al aplicar los métodos de observación y experimentación. La ciencia, entonces, es un conocimiento racional, sistemático, exacto y verificable. Como ya sabemos que es un conocimiento, hay que distinguir qué es un conocimiento. Entonces sabemos que existen el conocimiento empírico y el conocimiento científico. Ajá. El conocimiento es un tipo de aprendizaje. Vamos a ver qué es el conocimiento empírico. El conocimiento empírico es producto de la experiencia. Este tipo de conocimiento ha permitido a la humanidad acumular valiosas experiencias a través de su historia. Por ejemplo, el uso del fuego, la herbolaria y la manera de cultivar alguna verdura, alguna fruta. Y bueno, hablemos del conocimiento científico. Este conocimiento se obtiene como resultado de una investigación metódica apropiada que permite descubrir relaciones constantes acerca de hechos, fenómenos. Por lo tanto, es racional, objetivo, sistemático y verificable. Es racional porque se funda en la razón, es decir, en la lógica, lo cual significa que parte de conceptos, juicios y razonamientos en el método científico no pueden tener su origen en las apariencias producidas por las sensaciones, por las creencias o preferencias personales. También es racional porque las ideas producidas se combinan de acuerdo a reglas lógicas, con el propósito de producir nuevas ideas. Es objetivo, ya que sus conclusiones son válidas sin importar el científico que las realice. Es sistemático, ya que siempre ocupa un método o un sistema para llevarse a cabo, y es verificable debido a que siempre se puede verificar una y otra vez con la posibilidad de llegar al mismo resultado. El conocimiento científico debe ser claro, a diferencia del conocimiento empírico, que en muchas ocasiones es confuso e inexacto. Por ejemplo, cuando pensamos en el conocimiento empírico para realizar una receta de alguna comida o un pastel, esto de decir es que es una pizquita de sal. No, exactamente no sabemos cuánto es una pizquita de sal para una persona o para otra. A eso se refiere cuando es confuso e inexacto. Debe también formular problemas de forma concreta, definir la mayor parte de sus conceptos, crear lenguajes y símbolos específicos, cuantificar y registrar los fenómenos, y los resultados del conocimiento científico deben ser comunicados para su posterior comprobación. Clasificación de la ciencia. Sabemos que la ciencia es un conjunto de conocimientos científicos y es única y universal. Sin embargo, debido a la diversidad de objetos de estudio, ha surgido la necesidad de clasificarla en diversas disciplinas científicas. Vamos a ver la clasificación de la ciencia. Existen ciencias formales, que son enunciados que son de carácter formal. Utilizan el método deductivo para establecer relaciones entre enunciados y variables, y su comprobación se establece mediante la demostración lógica. Ajá. Cuando hablamos de método deductivo es como cuando vamos viendo, por ejemplo, una película de suspenso y nos vamos dando cuenta, pasó esto y esto, y al final vamos deduciendo quién es el criminal o quién es el culpable. Un ejemplo es la lógica y la matemática. Clasificación de la ciencia. Las ciencias pueden ser también factuales. Son enunciados que son basados en la observación, son de carácter empírico y necesitan de la comprobación. Se refieren a hechos que ocurren en el universo y se subdividen en naturales o físicas, que analizan el fenómeno propios o de la naturaleza, fenómenos físicos, químicos o biológicos, culturales o humanos, que estudian al hombre como ser social, como la psicología, las ciencias políticas, la historia, entre otras. Vamos a hablar ahora sí del método científico. La biología sigue un método para obtener nuevos conocimientos sobre el mundo viviente. Se emplea el procedimiento llamado método científico para establecer nuevos hechos y establecer relaciones entre ellos. Bueno, vamos a hablar de qué se entiende como método, que es el procedimiento a seguir para alcanzar una finalidad.
El método científico, por lo tanto, es el procedimiento que se aplica durante el desarrollo de la investigación científica en el marco de cada uno de los problemas del conocimiento. Y bueno, ¿qué es lo que hacen los científicos? Bueno, vamos a ver los pasos del método científico. Aunque los procedimientos pueden variar, el método científico consta de 5 pasos generales. 1. Observación. 2. Planteamiento del problema. 3. Formulación de la hipótesis. Y 4. Comprobación de la hipótesis. 5. Evaluación de los resultados. Vamos a hablar de la observación. La observación es el examen cuidadoso que se realiza de un fenómeno con el fin de determinar sus características y cualidades. Debe ir acompañada de recopilación, análisis y cuantificación de datos obtenidos. Y esto también se le conoce como marco teórico. Planteamiento del problema. Vamos a ver que para realizar cualquier investigación se debe partir de un cuerpo de conocimientos ya establecidos, o sea, lo que habíamos platicado que era el marco teórico, y de observaciones metódicas de las cuales surge una pregunta o un problema. Siempre debemos pensar que el planteamiento del problema es una interrogante que se plantea acerca de cierto fenómeno. El planteamiento del problema siempre es una pregunta. Bueno, vamos a hablar de las hipótesis. Después de que el científico se ha planteado la pregunta o problema, entonces se trata de responderla formulando una o varias hipótesis. Por lo tanto, la hipótesis es una explicación provisional de las causas del fenómeno observado, es decir, es la posible respuesta al planteamiento del problema. La hipótesis es una respuesta lógica y posible al problema propuesto y siempre debe llevar la siguiente estructura. Si pasa esto, entonces pasará lo otro. Vamos a poner a prueba la hipótesis. ¿Y cómo? Pues comprobándola, ¿no? De esta manera, una vez planteadas las hipótesis, estas pues van a comprobarse o deben comprobarse. La comprobación de la hipótesis consiste en probar por diversos métodos si es válida o no. En el caso de las ciencias biológicas, la comprobación de la hipótesis se realiza de manera experimental por medio de la elaboración de un diseño experimental. Bueno, vamos a ver qué es un diseño experimental. El diseño experimental consiste en elaborar un plan de trabajo que nos lleve a la comprobación de la hipótesis. En un diseño experimental debemos definir claramente los siguientes aspectos. Material, se debe hacer una descripción del material biológico y del laboratorio que se va a utilizar. Variables y constantes. En un experimento, los aspectos del fenómeno que no cambian se denominan constantes y los que sí lo hacen, variables. Un grupo testigo y un grupo experimental es el grupo al que se le excluyen las variables a probar de tal manera que sirva de punto de comparación y el grupo experimental es al que se le introducen las variables para observar cambios en el fenómeno. Por ejemplo, cuando hicieron las vacunas del COVID-19, a muchas personas se les hizo una experimentación. Hubo gente a la que no se le puso la vacuna y a gente a la que sí se le puso la vacuna y observaron qué pasaba para ver, por ejemplo, si les hacía o no algún efecto la vacuna, digamos, de manera posterior a su aplicación. Que no le pusieron nada se le conoce como grupo testigo y al que le aplicaron la vacuna, el grupo experimental. Y vieron las diferencias para ver qué era lo que estaba generando la vacuna como alguna consecuencia externa, obviamente a evitar que les dé el COVID. ¿Ok? Eso es el grupo testigo y el grupo experimental. Experimentación. Una vez tratado el plan de trabajo, se realiza la experimentación con el fin de comprobar la hipótesis planteada. La experimentación consiste en repetir un fenómeno modificando algunas de las condiciones en las que se presenta en la naturaleza. Vamos a ver el análisis de resultados. Durante la experimentación se deben registrar en forma cuidadosa los resultados, los cuales se ordenan y se procesan posteriormente. Para presentar los resultados, por lo general se recurre a la elaboración de gráficas, cuadros, diagramas, etc. Y se aplican pruebas estadísticas para analizarlos. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla y vimos que aquí se experimentó con
personas. Aquí vemos que N es el número, la edad media, la amplitud de, supongo que de la prueba, el DT es alguna marca o algún distintivo que tuvieron y el género de los participantes, o sea, si son hombres o mujeres. Y aquí vemos que en el grupo experimental tenemos 96 personas y de esas 96 personas, 17 fueron hombres y 79 mujeres. Aquí vemos que la edad media es de 19 a 2, más o menos 2 o 2 metros, está diciéndome aquí. Y en el control tenemos 93 personas, de las cuales 23 fueron hombres y 70 mujeres. De la tabla nosotros podemos inferir muchas cosas del experimento. Bueno, las conclusiones. Con base en los análisis de resultados se acepta o se rechaza la hipótesis, lo que constituye la conclusión. Por último, se reporta un resumen de la investigación en un informe. Es importante difundir la información obtenida de las investigaciones científicas, ya que esto mantiene informada a la sociedad. Ejemplo de un diseño experimental. Vamos a ver la observación. Fleming observó que en las zonas del cultivo donde estaban en contacto las bacterias y los hongos, se inhibía el crecimiento de las bacterias. Él tenía un cultivo de bacterias y se dio cuenta que cuando estaba en contacto con los hongos, pues ya no crecían ahí las bacterias. Vamos a verlo acá. Aquí vemos cómo está el estafilococo, que es esto que se ve aquí, y aquí está el hongo. Y si se fijan alrededor, pues no hay nada, ¿no? No está creciendo ahí la bacteria. Vamos a ver el planteamiento del problema. Como dijimos, es una pregunta. ¿Qué pasa con las bacterias en estas zonas de contacto con el penicillium? Y aquí si se fijan, pues no está creciendo, aquí se ven las bacterias y aquí está el hongo, ¿no? Entonces no están creciendo ahí. Formulación de la hipótesis. Si el hongo Penicillium produce algunas sustancias que impiden el desarrollo de las bacterias, entonces las bacterias Staphylococcus no crecerán en esas zonas. Vamos a hablar del diseño experimental. Si nosotros quisiéramos repetir el experimento de Fleming, tendríamos que instalar cajas de Petri inoculadas con Penicillium, aquí las vemos, y Staphylococcus, y posteriormente modificar el experimento agregando a las bacterias únicamente líquido producido por los hongos y registrando los resultados. Aquí estamos viendo que hay una variable, una constante, y estamos viendo cuál es el grupo experimental y cuál es el grupo control. Algunos, por ejemplo, que es el grupo experimental, lo podríamos dejar solamente con el líquido y el grupo control, pues juntarlo con los hongos para ver qué pasa y las diferencias entre estos. Análisis de resultados. Se encontró que en todas las cajas de Petri inoculadas con Penicillium y estafilococo se repetía la inhibición bacteriana. En las cajas con Staphylococcus, donde se modificó el experimento agregando únicamente líquido producido por los hongos, se obtuvieron los mismos resultados bactericidas. Conclusiones. El investigador comprobó el carácter bactericida del líquido producido por los hongos en experimentos repetidos, dando lugar a un alto nivel de certidumbre, con lo cual se concluyó que el hongo Penicillium tiene un fuerte poder bactericida. Entonces él descubrió el primer antibiótico. Gracias.